¿Sabías que Johnny Depp, el famoso actor de Piratas del Caribe, entre muchos otros éxitos, le tiene fobia a los payasos? Esto lo ha dicho en innumerables entrevistas y es que dice que usan un maquillaje tan exagerado que le cuesta leer sus expresiones y esto le causa ansiedad. Pero él no está solo. ¿Sabías que hay muchas personas en el mundo que tienen un miedo irracional a ciertos objetos o situaciones que realmente no representan un peligro para su integridad física? Así que si tú eres una de las personas que está sufriendo de estos miedos, este video es para ti. Soy Soana García, psicólogo clínico, y hoy en tu Rincón Mental quiero explicarte por qué suceden estos miedos, qué es lo que ocurre en nuestro cerebro y algunas estrategias que podemos aplicar para, sin duda alguna, tratar de empezar nuestro camino para vencer las fobias. Las fobias es un miedo irracional, insistente y persistente hacia un objeto, situación u actividad que realmente representa poco o ningún peligro para la persona que lo está padeciendo. Y aunque es consciente de que su reacción está siendo exagerada ante el estímulo, es muy difícil que la pueda controlar, ya que esta va a acompañarse de un cuadro sintomatológico bastante amplio que le dificulta tener un raciocinio ante la situación. Por un lado tenemos síntomas a nivel fisiológico, entre los cuales podemos nombrar tembladera de las manos, de los brazos, o sea, de las extremidades, sudoración, dolores de cabeza, produce menos salivación, por lo tanto también va a generar una sensación de que se le dificulta tragar, taquicardia, hiperventilación, falta de respirar de forma adecuada, por lo tanto puede que sienta que no le entre el aire, así parecido como lo que pasa con una persona asmática. No se puede concentrar en lo que le están diciendo, las instrucciones que le están dando. Otros síntomas por el lado psicológico también tenemos ansiedad, que puede ser también ansiedad anticipatoria, ya que si la persona sabe con días de anticipación que va a enfrentarse a esa fobia, empieza un montón de pensamientos rumiantes, los cuales van a estar dirigidos a ese momento fóbico, incluso a crear excusas o qué situaciones lo pueden llevar a evitar enfrentarse a esa situación que le genera tanto miedo. Entre otras de las cosas, obviamente también va a representar dificultades para conciliar el sueño, debido a que aunque falten 15, 20 días, esa angustia, esa sensación de no poder ser capaz de enfrentar esa situación va a dificultarle tener esa relajación antes de dormir. Y así muchísimas otras situaciones que van a dificultar que sea normal el llevar su agenda, el llevar sus actividades. Porque si no te puedes concentrar en lo que estás haciendo, ya que estás solamente pensando en esa fobia, puede que te despistes, que no estés al 100% en tus actividades diarias, que estés más nervioso de lo normal. Obviamente te cuesta concentrarte o retener información, y esto todo es parte de lo que acompaña el cuadro sintomatológico de una persona que tiene una fobia y sobre todo que sabe que se va a enfrentar a esa fobia. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro? Bueno, cuando percibimos una amenaza, nuestra amígdala cerebral, que es una parte de nuestro cerebro, se activa para ayudarnos a preparar a nuestro cuerpo a nivel físico para que esté listo para enfrentar esa amenaza y aumentar las posibilidades de sobrevivir y de preservarnos. Así que lo interesante de este proceso es que nuestro cerebro no es capaz de percibir si la amenaza es real o imaginaria. Si tú cierras los ojos y te imaginas una situación de peligro real para ti, de miedo creíble, tu cuerpo puede empezar a manifestar algunos síntomas que provocaría si estuviese enfrentando la situación real. Y si no, inténtalo y me lo escribes en los comentarios. Bueno, ¿qué pasa? Nuestra amígdala cerebral empieza a enviar señales a diferentes partes de nuestro cuerpo para que se prepare tanto para la huida o para la lucha, que serían las dos situaciones lógicas en el caso de enfrentar una amenaza real.
Entonces, obviamente, si tú necesitas, por ejemplo, huir, tú no necesitas que tu estómago esté a tope. Entonces, esa sangre que tu cuerpo necesita para tu estómago la manda para las piernas, así como otras partes de tus órganos, porque tú necesitas fuerza en tus piernas para correr. También hay taquicardia, empieza la adrenalina porque necesitas estar preparado para esa huida, respiras más rápido, no tienes tanta concentración porque en ese momento tú no tienes que estar preocupándote de sacar cuentas matemáticas ni de pensar grandes teorías filosóficas, solamente de tener la atención concentrada para la huida. Claro, ¿qué pasa? Estás en una situación fóbica donde no hay un estímulo que represente un peligro real para ti, pero tu cuerpo está actuando y está cargándote de toda esa adrenalina, ese cortisol para prepararse para enfrentar esa situación, esa amenaza que no existe. Y te genera esta sobrecarga de energía que no sabes cómo lidiar con ella, no sabes cómo procesarla porque no la estás utilizando para defenderte. Simplemente te puede llegar a sentirte colapsado porque estás como confundido. Todo esto que está haciendo tu cuerpo para poder enfrentarse y luchar en este momento no te es útil para nada y sin duda alguna puede generar en ti estragos importantes a nivel de tu salud mental porque es una sensación bastante desagradable que puede que te cueste mucho manejar. Diferencia entre miedo y fobia. La diferencia básicamente está en que el miedo realmente ha sido una herramienta que ha usado nuestro cerebro de forma ancestral para la autopreservación de la especie. Imagínense que no le tuviéramos miedo a nada, lo difícil que sería la continuidad de la raza humana, ya que si no le tenemos miedo al precipicio, pues las personas se lanzan y se llamaban. O no le tenemos miedo al fuego, bueno, ala, vamos a quemarnos todos, vamos aquí a meternos al fuego. Ese miedo nos ayuda a que ante situaciones de peligro podamos tomar decisiones que ayuden a cuidar nuestra vida. Y eso es sumamente importante para la continuidad de la especie. Sin embargo, por otro lado, la fobia es un miedo, pero irracional porque realmente es ante una situación donde no hay un peligro real y por lo tanto esto tiene secuelas psicológicas y físicas bastante importantes que pueden alterar significativamente la vida de esa persona, ya que estas fobias lo llevan a evitar situaciones, actividades y lugares precisamente para no exponerse a ese miedo irracional. Y esto puede desencadenar problemas tanto a nivel familiar, de pareja, dificultades para aumentos en ciertas actividades laborales, pérdida de oportunidades de seguir avanzando en la carrera porque de repente cosas tan sencillas como, mira, el puesto de gerente o de CEO es en el piso 30 del edificio, pero como esta persona le tiene fobia a los ascensores o a las alturas, prefiere no tomar el cargo para no tener que ir al piso 30 todos los días a trabajar. Algo como esto, por ejemplo, puede llevar a que una persona se aleje significativamente de un estilo de vida increíble porque prefiere evitar esas situaciones para no exponerse a sentir todas esas sensaciones tan desagradables que le desencadena su fobia. Vamos a realizar una clasificación de dos grupos principales. Por un lado tenemos las fobias específicas y por el otro lado tenemos las fobias complejas. En las fobias específicas tenemos ese miedo irracional hacia objetos o situaciones concretas, que pueden ser esa fobia a las agujas, a la sangre, a volar, a los payasos, a los animales, etc. Por el otro lado tenemos las fobias complejas y aquí tenemos dos subgrupos. Por un lado tenemos la fobia social, que sería ese miedo irracional a estar en situaciones sociales por temor a ser juzgado, evaluado o humillado. En esto la persona va a evitar estar en situaciones sociales que pueden incluir hablar en público, comer delante de otras personas e incluso reuniones de amistades o familiares. Imagínense sencillamente en tu día a día cómo te pudiese afectar tener esta fobia social.
y cómo pudiese cambiar drásticamente la vida de alguien que quisiera tener mejores oportunidades de trabajo e incluso desarrollar pues una familia o actividades que fortalezcan los lazos de unión entre grupos de amistades o cualquier reunión que él quiera realizar porque simplemente no lo puede hacer. La fobia lo vence y lo ayuda a evitar o lo impulsa a evitar esta situación. Por otro lado tenemos la agorafobia, que aquí hay un cuadro bastante complejo porque la persona tiene un temor a estar en lugares donde sería difícil escapar o recibir ayuda si ocurre una crisis. Esto pueden ser el transporte público, centros comerciales, lugares abiertos en general. Y puede llevar a que la persona se encierre en su casa durante meses, incluso años. Entonces, literalmente está limitando las actividades que va a hacer en su vida, en su día a día, y se está perdiendo vivir, básicamente, un mundo de oportunidades allá afuera que lo esperan, pero que por el miedo a no recibir esta asistencia, en el caso de que ocurra algo, pues prefieren cerrarse en su casa y todas sus rutinas y sus actividades se van a limitar a las paredes y a los metros cuadrados que tenga su vivienda. ¿Te imaginas? Te voy a dar el top 5 de las fobias más comunes en el mundo. Y es que evidentemente esto pudiese variar un poco dependiendo del país, del género y del contexto sociocultural. Sin embargo, suelen mantenerse los top 5 a nivel de los rankings mundiales y esto es respaldado, por ejemplo, por estudios realizados por el National Institute of Mental Health en Estados Unidos, así como la Organización Mundial de la Salud. Número 1 tenemos la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Y se estima que entre el 3 y el 15% de la población mundial lo padece. Es más común en las mujeres y tiene un origen evolutivo, debido a que muchos de estos arácnidos eran sumamente venenosos por ese mismo instinto de autopreservación. Se tenía cuidado en estar en contacto con estos arácnidos y con el tiempo se fue convirtiendo en una fobia que aún se mantiene en muchas personas. Número 2 tenemos la ofidiofobia, que es el miedo a las serpientes. Alrededor del 10% de las personas experimentan este miedo y es uno de los miedos más estudiados y también tiene una raíz evolutiva. Número 3 tenemos la acrofobia, que es el miedo a las alturas y es una prevalencia entre el 5 a 10% de la población mundial. Y no se limita solamente a que la persona mire desde una altura significativa, sino que también se puede activar desde unas escaleras, desde un balcón e incluso viendo una película o serie donde el protagonista esté representando una escena donde se esté cayendo desde las alturas o esté asomado en un balcón o esté cruzando un precipicio y el espectador que tiene esta fobia puede llegar a sentir esa sensación de vacío estomacal, tembladera en las piernas o algún otro síntoma relacionado con la fobia. Número 4 tenemos la aerofobia, que es el miedo a volar. Y bueno, déjenme decirle que en esta me incluyo yo y es realmente a nivel fóbico que lo he venido trabajando con terapia, ya que me pongo constantemente a tener que volar y pues he tenido que recibir esa ayuda extra terapéutica para poder seguirme montando en los aviones y mantener control de mis pensamientos. Pero veamos, no soy solo yo. También el 6.5% de la población lo padece y puede estar relacionado con el miedo a perder el control a los espacios cerrados o morir. Es que literal te montas ahí y ya no tienes el control de nada más. Y este miedo se te activa de forma irracional y cualquier ruidito en el avión puede desencadenarte los síntomas, así como las turbulencias o simplemente estar sentado en el aeropuerto ya es suficiente para que tú estés representando del librito toda la sintomatología fisiológica y psicológica de las fobias. Tenemos de número 5 la agorafobia, que es ese miedo irracional a los espacios abiertos o multitudes,
y alrededor de 1.7% de personas a nivel mundial la padecen con un fuerte impacto funcional y puede estar relacionada con ataques de pánico y ansiedad generalizada. Así que de verdad afecta de forma significativa el estilo de vida de la persona. Me gustaría saber si tú o alguien que conoces sufre de alguna de estas fobias del top 5 que te acabo de mencionar. Si es así, me gustaría que lo compartieras en los comentarios y me cuentes un poquito qué es lo más difícil de vivir con esa fobia o cuál ha sido tu experiencia para poder enfrentarla. Hay múltiples factores que pueden explicar la aparición de fobias. Te voy a explicar algunos a ver si esto te ayuda a entender un poquito más de dónde vienen esos miedos irracionales. Por un lado tenemos la predisposición biológica, que es que algunos miedos como las serpientes o a la oscuridad podrían tener bases evolutivas. Nos ayudaban a sobrevivir en tiempos antiguos, hoy no tanto, pero sin embargo esos miedos siguen ahí y en algunas personas llega a convertirse en fobias. Por otro lado, también tenemos los factores genéticos, ya que se ha encontrado una predisposición genética a desarrollar fobias, lo que significa que si un miembro de tu familia tiene alguna fobia, hay una mayor probabilidad de que tú en algún momento de tu vida puedas también desarrollar alguna fobia hacia alguna situación o objeto específico. También tenemos el aprendizaje por asociación. En este caso, muchas fobias se desarrollan por experiencias traumáticas al observar a otros a reaccionar con miedo. Como por ejemplo, tenemos a un niño pequeño que ve que su mamá reacciona de forma desproporcional a una cucaracha. Entonces el niño obviamente registra, mi mamá está reaccionando así ante este insecto es porque es peligroso y tengo que cuidarme de él. Así que desarrolla también un miedo hacia la cucaracha que puede llegar a convertirse en fobia porque por asociación al miedo que mostró la mamá, él también lo aprende y lo desarrolla. También tenemos experiencias traumáticas o estresantes. Aquí sin duda alguna una experiencia negativa o un evento traumático relacionado con un objeto o situación específico puede ser el inicio de una fobia. Por ejemplo, que una persona tenga una experiencia traumática de un robo, un asalto en un restaurante y que después cuando esa persona vuelva a restaurantes empieza a manifestar la misma sintomatología de estrés que sintió en ese momento de peligro real. Y por lo tanto empieza sin darse cuenta a desarrollar una fobia que va a hacer que evite estar en estos lugares que le hacen sentir de la misma manera que obviamente su cuerpo reaccionó para poder cuidarse del peligro que en la experiencia original sí necesitó, pero que el cerebro automáticamente al verse en ese mismo ambiente activa automáticamente todos esos mecanismos de autopreservación y por lo tanto el inicio de una fobia. Un estudio en la American Psychological Association en el 2022 encontró que las personas con fobia muestran una hiperactivación de la amígdala y menor control del corte prefrontal, que es la zona de nuestro cerebro que se encarga de racionar. Por lo tanto, las personas que sufren de fobia no pueden simplemente decidir dejar de sentir miedo, porque a nivel fisiológico hay una predisposición a desarrollar una sintomatología bastante intensa hacia un objeto o situación. Sin embargo, a través de las terapias, tú puedes obtener herramientas que te ayuden a ir dando pasos progresivos para poder vencer esa fobia y poder tener un mejor estilo y calidad de vida. Sinceramente, en la actualidad tenemos muchas opciones de tratamientos realmente efectivos para ayudarte a que puedas enfrentar tu fobia y eventualmente superarla. El número 1 tenemos la terapia cognitivo-conductual, que de verdad es como anillo al dedo para este tipo de casos, debido a que de forma asertiva en la terapia te va a ayudar a identificar esos pensamientos irracionales y cambiarlos para exponerte de manera progresiva a eso que te genera miedo.
Obviamente esto también se puede asociar un poco al siguiente punto, que sería la exposición progresiva, donde la persona se enfrenta poco a poco a su fobia en un entorno seguro. Por ejemplo, una persona que le tenga miedo a volar, parte del entrenamiento es que pueda ir viendo primero fotos de aviones, incluso juguetes o objetos que representen aviones. Luego pueda ir viendo videos de las diferentes partes del vuelo. Y créeme que es un proceso difícil para la persona con miedo a volar, aunque parezca sencillo para ti. Luego es irse a aeropuertos o ver despegar aviones desde una parte lejana, pero que tenga acceso a poder observar estos despegues y aterrizajes, entrar en el aeropuerto, hasta eventualmente hacer un vuelo que le permita a esa persona enfrentarse a ese miedo, pero que no va a ser de un impacto directo, sino que va a ser progresivamente expuesto a estar montado en un avión. También tenemos la terapia de aceptación y compromiso, en donde no se trata de eliminar el miedo, sino cambiar tu relación con él. Entonces ese miedo, esa ansiedad, no es que la vas a eliminar de tu vida, sino que ya no le vas a dar el control. Simplemente en el autobús de tus emociones, esas van a estar en los asientos acompañándote, pero ya no van a manejar ese autobús. Aprendes a restarle importancia y ser tú quien controle definitivamente la ruta. También tenemos estrategias de realidad virtual, donde en un estudio de la Universidad de Oxford en el 2021 demostró que las terapias con realidad virtual son igual de efectivas que las presenciales para superar la fobia, porque permiten simular en espacio seguro la superexposición. Entonces, evidentemente, a través del sonido, a través de las imágenes, puede la persona enfrentarse al estímulo que le genera miedo, pero en un entorno seguro donde puede escapar. Sin embargo, esto va a hacerlo de forma progresiva y durante más tiempo hasta que se vaya sintiendo más y más cómodo y luego puede enfrentarse de forma real a este objeto o situación, que sería ya como pues la graduación de ese miedo. Esto puede ser también parte de lo que sería las estrategias de la exposición progresiva. Sin duda alguna, tener fobia no es ni una debilidad ni un defecto. Es simplemente una respuesta aprendida, y como respuesta aprendida también se puede desaprender. Así que si tú o alguien que conoces sufre de fobia, no te quedes encerrado en el miedo, busca las herramientas que te ayuden a vencerla para que definitivamente tengas un impacto positivo en la calidad de tu vida. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. No te olvides de suscribirte, de darle like y de activar la campanita de notificación para que te avise cada semana cuando tengamos un estreno de un capítulo que te ayuda a comprender más tu mente y tus emociones aquí en tu rincón mental.